Ya. Bueno, buenas tardes jóvenes, buenas tardes señorita. Hoy vamos a hacer el ensayo número 2 del laboratorio de topografía 2, que lleva como título levantamiento de nivelación compuesta. El método que vamos a utilizar en este caso es el método geométrico o directo. ¿Ya? Mi persona, ya saben rellenar esto. La fecha de realización es hoy, el 24 del 06, y la de presentación sería para el 29, ¿no? De este ensayo. Como introducción a lo que es la nivelación por el método, nivelación compuesta por el método geométrico, la introducción es, en este capítulo se analizará el uso de los instrumentos de topografía 2. Nos dedicaremos al estudio de los distintos desniveles en distintas zonas. Para ello vamos a necesitar hacer el uso de lo aprendido en topografía 1, ¿no? Me refiero a lo que es cálculo de coordenadas, ¿no? Que hemos visto ya que calculamos en el anterior ensayo las coordenadas. El cálculo de las coordenadas pasa a ser un segundo plano, ese, ¿no? Pero no es menos importante. Bueno, en nuestro laboratorio haremos el uso de las unidades UTM, lo mismo del anterior, y el sistema WS84 vamos a manejar. Nótese que para este laboratorio conocemos a profundidad el manejo del nivel de ingeniero para un levantamiento de nivelación simple por el método geométrico o directo. Es la misma introducción del anterior porque es la continuación, ¿no? Como ya anteriormente en el anterior ensayo les expliqué, les dije que estos dos ensayos son muy útiles en la vida laboral como topógrafo porque es lo que más se utiliza. Hay que hacer puntos de cambio. Este ya sería el lavatorio 2 que estamos haciendo cuando necesitamos hacer puntos de cambio, lo que es nivelación compuesta. Y la nivelación simple se utiliza bastante también en lo que es, como ya pudieron investigar, en lo que son los controles de cargado de volúmenes, movimiento de tierra, ¿no? Como también de excavación, es lo mismo. Bueno, como objetivo, el objetivo principal de este ensayo es conocer los desniveles a levantar del terreno que vamos a utilizar ahorita, que les voy a proporcionar los datos, ¿no? Conocer las partes y el manejo del nivel ingeniero. Obtener un croquis actual de la zona a levantar. Ya. Como fundamento teórico, vamos a avanzar lo siguiente, ustedes van a investigar. ¿Qué es la nivelación? Concepto y definición. Tipos de nivelación. Línea de nivelación. ¿Qué es el nivel de ingeniero? ¿Qué es la mira? Trípode, plomada, UTM, sistemas WS84. Como pueden notar, la mayoría de esto ya ustedes lo han investigado, así que es complementario nomás, ¿no? Materiales, son los mismos materiales que vamos a utilizar. La estaca, combo, mira, trípode. Y entre equipo vamos a tener el nivel de ingeniero, la brújula. El procedimiento es lo mismo que el anterior, solo que en este caso, cuando ya tenemos un obstáculo y no podemos visualizar ese punto, necesitamos hacer un punto de cambio. Es ahí donde entra este método, este ensayo. Por ejemplo, póngase que aquí tenemos una estructura sólida. Nosotros necesitamos saber, conocer los desniveles de estos puntos que le estoy colocando acá. Y nosotros nos estacionamos por acá con el equipo. Por acá nos estacionamos con nuestro equipo. El cual teníamos que ver otros puntos por acá, ¿no? Tenemos que conocer sus coordenadas, sus cotas más que todo. Porque topografía 2 es la altimetría, no es la planimetría. Topografía 1 es planimetría, topografía 2 altimetría, lo que son los desniveles. Y aquí tengamos el BM, ¿no?
el punto base. BM. Ya, bueno, nosotros nos orientamos, nos nivelamos con el equipo y hicimos el levantamiento de estos puntos. Es lo que hicimos en la anterior clase, se puede decir. Ahora, ¿de qué se trata este laboratorio? Ahora nosotros necesitamos conocer estos otros puntos más, pero tenemos un obstáculo para hacerlo por nivelación simple. Tenemos este obstáculo de esta estructura sólida que no nos deja, nos impide ver a estos otros 3 puntos, póngase como ejemplo. Y ahí necesitamos nosotros hacer un punto de cambio. ¿De qué trata el punto de cambio? Que ahorita le voy a leer paso a paso. Ahorita se lo voy a hacer de forma gráfica, que lo estoy haciendo de forma gráfica. Ahí una vez, esto de acá es lo que es nivelación simple. No necesitamos de un punto de cambio, podemos visualizar los puntos, ¿no? Y ya lo que es nivelación compuesta ya entra a ser la siguiente parte que ahorita les voy a explicar, que ya sería la visualización de estos otros puntos de acá, pero ya no tenemos el alcance para verlos, porque tenemos esta estructura sólida acá que nos impide ver esos puntos. Y necesariamente nosotros necesitamos hacer un punto de cambio. Es ahí donde entra este ensayo. Ya, es ahí donde entra este ensayo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A ver, se lo voy leyendo paso a paso. Y de ahí, esto prácticamente ustedes ya lo saben hasta aquí. Y después lo que tenemos que hacer es un punto de cambio. Se lo voy a leer paso a paso para que se guíen, para que vean que sí funciona si ustedes siguen estos pasos. Primero, como siempre, en todo trabajo topográfico o obra civil, para hacer cualquier presupuesto o costo, hay que hacer el reconocimiento del terreno. Estaquear, al hacer el reconocimiento del terreno, nosotros con nuestra libreta de campo recolectamos toda la información necesaria para nosotros hacer un presupuesto, porque entra el presupuesto de topografía cuando hacemos un presupuesto de un proyecto. Tenemos que presupuestar la parte topográfica también. Bueno, como punto 2, es ahí donde nosotros tenemos que hacer reconocimiento del terreno y levantamiento de datos. Como punto número 2, estaquear los puntos necesarios a su proyecto. Ya es una vez que entramos a trabajar, nos vamos con nuestras estacas y estaqueamos todos los puntos necesarios que nosotros necesitamos conocer del terreno, su desnivel. Como punto número 3 dice, estacionar y nivelar el nivel de ingeniero. Ya nos estacionamos y nivelamos el nivel de ingeniero. Ubicamos nuestro norte con la ayuda de la brújula y colocamos el ángulo en 0, ¿no? Ahora, como paso número 4 dice, con la ayuda de la brújula ubicar el norte. Eso fue el anterior ensayo, ya les enseñé. Ubicamos el norte con la ayuda de la brújula, ese es nuestro norte, colocamos el ángulo en 0, dice el punto número 5. Dice, ubicar el norte, poner el ángulo en 0 grados. Eso fue el anterior ensayo. Como punto número 6, visar el primer punto conocido, el BM. Ese sí o sí tenemos que visar el primer punto. Bueno, podemos visualizar los otros también, ¿no? Antes del BM, pero tenemos que nosotros tener en nuestra libreta de campo bien ordenados nuestros datos, ¿no? De tal forma que no se chipen cuando estén después haciendo el cálculo en gabinete con los datos. Pero lo aconsejable es primero lecturar al BM. Visualizar el primer punto conocido, el BM, obteniendo los siguientes datos. Como le di anteriormente en el anterior ensayo, lecturamos el hilo superior con la ayuda de la mira, de la regla graduada. Bueno, no sé si han investigado, la mayoría supongo que ha investigado. El nivel de ingeniero, el Leica, el M150 que tenemos en nuestro laboratorio, ese tiene, en la mira, tiene dos métodos. Uno puede ser el método manual y el otro por el método electrónico. En el método electrónico, la mira, la parte de la mira en la parte de atrás, ya tiene unos pseudocódigos. Tiene unos pseudocódigos como unos códigos QR, ¿no? Similar. Tiene unas líneas, así van a poder verlo. Y este nivel de ingeniero, nosotros le damos lecturar, porque igual tiene ahí para lecturar, si nosotros estamos lecturando la lectura adelante, intermedia o atrás, tiene IDF. Ustedes lecturan cuál tipo de lectura va a ser y ella se lo lectura.
y se lo guarda en su memoria. Tiene una memoria también este nivel de ingeniero, y después ustedes lo pueden descargar a su computadora y le da todos los cálculos y le da una planilla igual directamente. Hay 3 planillas que le puede largar. Y le larga las planillas con su cota, todo. Ella hace todo el cálculo que nosotros hacemos ahorita a mano, ella lo hace directo y lo larga en planillas así. Tal cual como yo le mostré la tabulación de datos, ¿no es? Así similar se los larga. Solo lectura, ella directo hace los cálculos con el pseudocódigo. Ya no lo hace de forma manual. Creo que hay unos que quieren ingresar. Ya no lo hace de forma manual, ella directo lo hace con su computadorita que lleva adentro y calcula todo, las cotas. Esa es la de forma electrónica. Si hubiéramos estado en campo, se lo hubiera enseñado, ¿no? Pero los 2 métodos, pero en este caso vamos a hacerlo de forma manual, ¿no? ¿Ya? Lecturando los hilos superior, medio, inferior y el ángulo horizontal. Ella se lo da todos esos valores si lo hicieran de forma electrónica. Es muy bueno ese nivel de ingeniero, pero es bastante carito. Ya, dicho todo eso, por eso es que les diría que investiguen ustedes los tipos de instrumentos que tenemos en nuestro laboratorio, para ver si es que llegaban a alcanzar esa información. Pero tenemos ese nivel de ingeniero, que es bueno. Como también la estación total, que tenemos la última, la TS06, esa es buena, igual larga, hasta área y volumen te larga, haciendo levantamiento de datos. Tiene una pantallita igual. Ahí les muestra en la pantallita su dibujito. Bueno, nos estamos saliendo del tema. Bueno, una vez que ubicamos el primer punto, lecturamos su hilo superior, medio, inferior y su ángulo horizontal. Y de todos los puntos vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Bueno, una vez lecturado el punto del BM, el punto 7 nos dice tener los mismos datos de los demás puntos, como ya les dije anteriormente. Del BM, de los demás puntos que vamos a analizar. Y luego hacemos el punto de cambio. Bueno, como punto 8 dice, para el punto de cambio obtener los datos, dice. Hilo superior, hilo medio, hilo inferior y ángulo horizontal. Al último punto que nosotros visualicemos, o sea, una vez que estamos nosotros estacionados, pónganse que podemos hacer lo siguiente. A este último punto, pónganle que este sea el 1, este punto acá sea el 2 y este el 3. No tengo mucho espacio. Es el 3. Podemos hacer lo siguiente. ¿Qué nos dice el punto número 8? Dice que al último punto que nosotros vamos a hacer punto de cambio, necesitamos conocer sus 3 lecturas, hilo superior, medio, inferior y su ángulo horizontal. Podemos utilizarlo como base a este último punto, que sea el 3, y después irnos con el equipo estacionario y otra vez mirar al punto anterior. O podemos hacer lo siguiente. Un ratito vamos a aceptar a este. Ya. O podemos hacer lo siguiente, para no alterarnos y chiparnos, podemos irnos a un costado. Pónganse que acá nos vamos a estacionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De este punto, esa sería la otra opción. Lecturarlo a ese punto, su hilo superior, hilo medio, hilo inferior y su ángulo horizontal. De ese punto nosotros lecturamos y luego aquí dice, para el punto de cambio obtener los datos, hilo superior, medio, inferior. Ya, hasta ahí estamos claros. Como punto número 9 dice, estacionar de nuevo el nivel de ingeniero. De ahí nos vamos y vamos a estacionar el nivel de ingeniero. A ver. Como les iba diciendo, podemos utilizar a este punto como punto de cambio o podemos tener la otra opción que es más sencilla para no chiparlo, que es lo siguiente, que es el punto 9, dice estacionar de nuevo el nivel de ingeniero. Pónganse que nosotros nos vamos a estacionar acá para poder visualizar estos otros puntos de acá, que no podemos ver con el anterior método de nivelación simple.
nosotros necesitamos estacionar acá, nos movemos y lo estacionamos, dice, estacionar de nuevo el equipo, nos estacionamos acá, ubicar el norte, lo ubicamos igual que el anterior, ubicamos nuestro norte, pónganse que para este lado esté nuestro norte, ubicamos nuestro norte, magnético obviamente, con la ayuda de la brújula. Luego, una vez ubicado el norte, poner el ángulo en 0, ya sabemos eso, colocamos el ángulo en 0, como hicimos en la nivelación simple anterior ensayo. Luego visualizar al punto anterior estacionado. Visar el punto del anterior estacionamiento, obteniendo los siguientes datos. Hilo superior, hilo medio, hilo inferior y ángulo horizontal. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál fue nuestro último punto lecturado en nuestra nivelación simple, en este grafiquito que hicimos? ¿Alguien me puede decir? Es el 3, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que de este 3, de este punto 3 de aquí le vamos a sacar una flechita, nosotros tenemos ya una lectura de este anterior ensayo. Obtuvimos su hilo superior, su hilo medio, su hilo inferior y su ángulo horizontal. Ahora que hicimos el punto de cambio, que nos movimos hasta otro lado, otra vez dice que hay que visualizarlo a ese último punto, al último punto. O también lo pueden hacer al segundo punto, al que esté más cómodo para ustedes cuando hagan su punto de cambio. Pero obviamente ustedes no se tienen que olvidar que ese punto que ustedes decidieron tomarlo para como su último punto de cambio, como su último punto de lectura, tienen que considerar lo que es el que han utilizado para hacer su punto de cambio, si no le va a variar los cálculos que van a hacer, no va a ser las coordenadas correctas las que van a sacar. ¿Ya? En este caso, lo mejor es que visualicen al último punto que ustedes han lecturado. En este caso va a ser el punto 3. Y una vez dicho todo eso, lecturamos nuevamente al punto 3. En este caso, que para ustedes va a ser el punto número 11, su último punto de lectura. Que de aquí nuevamente van a obtener su hilo superior, medio, inferior y su ángulo horizontal. O sea, del punto 3 van a tener 2 lecturas de hilo superior, 2 lecturas de hilo medio y 2 lecturas de hilo inferior y 2 lecturas de ángulo horizontal. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya, bueno, voy a tomarlo como que sí está claro. Una vez hecho eso, ya lecturamos nuevamente a los demás puntos. Visar los demás puntos restantes. Visualizamos los demás puntos, que este va a ser el punto 4, este va a ser el punto 5 y este el punto 6. ¿Ya? Sacamos sus datos igual como de los anteriores, hilo superior, hilo medio, hilo inferior y su ángulo horizontal. Lo mismo para el punto 5 y para el punto 6. Realizar el procedimiento hasta concluir el proyecto. De eso se trata. ¿Le entendieron o se los vuelvo a explicar? Si no le entendieron, se lo vuelvo a explicar, no me hago problema. Se entendió, señor. Ya. Los demás entendieron, no tengan miedo de preguntar, para eso estamos, ¿no? Para perder las dudas. ¿Se entendió el método de punto de cambio? Porque eso es lo que vamos a hacer ahorita. Yo les voy a mostrar los datos ya. Sí, sí. Ya, bueno. Como esquema, ya ustedes saben, en la parte de esquema de levantamiento van a hacer el dibujito, más o menos como el que yo les mostré, obviamente más bonito. Lo pueden hacer en AutoCAD, lo pueden hacer a mano alzada, no hay problema. En AutoCAD, ¿cómo lo harían? Hacen un bloc de nota y lo exportan al AutoCAD o al Civil, la nube de puntos, que ya ustedes van a calcular las coordenadas, lo plotean y luego unen todas las medidas, ¿no? Las distancias y luego le dan cota y le colocan sus ángulos y ya estuvo. Ese va a ser su esquema de levantamiento. Con su distancia, como dicen, ¿no?
aquí. De estaca a estaca, el equipo y su ángulo. Eso es un esquema. Y el croquis, ya saben, lo pueden hacer, lo pueden descargar del lugar, que para tomarlo como referencia es en la universidad, estos datos que le estoy pasando es por la universidad, por el lado de veterinaria. Por ese lado son los datos que les estoy lanzando, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Para que no, tal vez meten mal los datos y le va a salir de otro lugar, las coordenadas. Tiene que salirle por la universidad, por el lugar, sector de veterinaria, ¿ya? Dicho todo eso, continuamos. La parte de informe fotográfico no va a haber porque no tenemos, pero si ustedes buscan el internet o consiguen, está bien, no hay problema. Datos y fórmulas, prácticamente son las mismas fórmulas del anterior ensayo que vamos a utilizar, ¿ya? Como pueden ver, tenemos la lectura promedio, que es igual a la lectura de los 3 hilos, dividido entre 3, la lectura promedio. La altura del instrumento es igual a la cota conocida, más la lectura atrás. La cota en el punto es altura del instrumento, menos la lectura promedio. Y tenemos la cota en el punto. Para calcular coordenada es la coordenada conocida más menos el delta este. Para calcular la coordenada en norte, más norte conocido más menos el delta norte, dependiendo que le largue su delta norte. Positivo o negativo lo hacen valer. Ahora, para que el cálculo de los delta es igual a la distancia por el seno de su ángulo, que yo le estoy pasando los datos. Lo mismo para el delta norte, esto ya lo vieron en esta fórmula, son conocidas para ustedes. Para calcular la distancia es igual a 100 por hilo superior menos hilo inferior. ¿Ya? Así calculan la distancia. Y esta formulita es bien útil igual, para hacer un chequeo a lo rápido cuando estamos trabajando como topógrafo en el campo. Ustedes, para estar conforme con los datos que tienen en plano, lo hacen el chequeo y tienen que coincidir, ¿no? Todo lo que le estoy dando a esta fórmula les van a utilizar en el campo también. Datos y fórmulas. Los datos y las fórmulas que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a tener la coordenada del BM, son las mismas del anterior ensayo, las mismas lecturas. Lo vamos a complementar nomás. Tienen del punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 que yo les hice. Y el 5 ustedes tienen que calcular el 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 11, como pueden ver, es nuestro punto de cambio para nosotros. Este punto número 11, como pueden notar, va a ser nuestra última lectura, como les expliqué en el anterior, cuando estaba explicándole paso a paso el procedimiento, es nuestra última lectura de nuestro último punto. Y necesitamos tenerlo 2 veces esa lectura de ese punto. Y aquí está la segunda lectura. Cuando ya hacemos nuestro punto de cambio, nos movemos, tenemos ya esa lectura. Pueden verlo, ¿no? Como les dije hace rato, el último punto o el punto que ustedes decidan que va a ser su punto de cambio, su ayuda de punto de cambio, puede ser el 8 también, digamos, ¿no? Puede ser el 4, el que esté más cómodo para ustedes, que se visualice para hacer el punto de cambio, lo utilizan, pero ustedes no tienen que equivocarse o olvidarse de eso. Y para eso es la ayuda de la libreta de campo, que hay que anotarse todo, ¿ya? Ya se va a cortar el tiempo. Si se corta el tiempo, otra vez ingresan, ¿ya? Perdón. Me está abriendo el práctico. Ya. Bueno. Tienen todos los datos. Bueno, vamos a borrar esto. Tienen todos los datos, ya tienen la lectura del último punto 2 veces. Y tienen los demás datos, las demás lecturas. Del punto 12, el punto 13, su hilo superior, medio inferior y su ángulo horizontal. Del 15, el 16, del 17, el 18, el 19 y el 20. Yo les voy a enseñar hasta el 14, ¿ya? Y después luego ustedes lo hacen lo mismo, el anterior ensayo, ¿ya? Bueno, continuando, vamos a proceder al cálculo.
La tabulación de datos es la misma planilla. Como pueden ver, ustedes van a continuar, lo hicieron los cálculos hasta el punto 11, y era nuestro último punto como lectura adelante, y de ahí sacamos nuestro punto de cambio. Como pueden ver, tienen la lectura del hilo superior, medio, inferior, y su ángulo, su lectura promedio de los tres. Tienen la lectura atrás, que eso lo vamos a calcular enseguida, y van a calcular las cotas, lo mismo. ¿Cómo podemos hacer? Al último punto, para calcular la cota, ¿cómo va a ser? La altura del instrumento. Bueno, primero hagamos los cálculos, luego lo explico la planilla, ¿ya? Para no chiparlo. Primero hacemos los cálculos, luego le explico la planillita, ¿ya? Cómo es que están rellenándolo. Se puede hacer directamente, el ingeniero igual le enseña directamente a hacer el cálculo de la planilla. Pero para no chiparlo, primero le voy a enseñar a sacar los cálculos y luego rellenar la planilla, y van a ver que es fácil, ¿no? Rellenarlo la planilla. Ahorita le voy a enseñar a hacer los cálculos, como hicimos el anterior, y continuamos, pues, ¿no? Cálculo de los cálculos. Tenemos como dato conocido la coordenada del punto en norte, y la cota del BM. Esos son datos conocidos. Ahora, el cálculo de la lectura promedio, saben calcularlo, ya lo calcularon ustedes hasta el punto 11, ¿no? Hasta el punto 10. El 11 ya se lo di yo calculado. Perdón. Luego, vamos a hacer el punto de cambio. Vamos a borrar esto. Calculan ustedes la lectura promedio, que es igual al hilo superior más el hilo inferior, el hilo superior más el hilo medio más el hilo inferior dividido entre 3, es la lectura promedio. Así sacan la lectura promedio de todos los puntos que yo le di. Luego, sacamos lo mismo para el punto 11, que vamos a tener dos lecturas promedio, como pueden ver. Como tenemos dos valores, ¿no ves? Van a tener dos lecturas promedio. Como tenemos dos lecturas, las mismas tienen que ser para cada punto. Para la primera lectura, como punto, y para la segunda lectura, que como punto de cambio, igual tienen que sacar su lectura promedio, tienen que sacar. Para el punto 12 igual sacan, tienen los datos para sacar. Para el 13 también. Y luego así van a calcular para los demás, ¿no? Haga el cálculo de la altura del instrumento. Cálculo de altura de instrumento. ¿Cómo calculamos la altura de instrumento? 413, esa es la primera. Ese es otro detalle que aquí vamos a tener. Aquí pueden tener ustedes más puntos de cambio, ¿no? Yo solo les estoy enseñando con un punto de cambio. Pueden tener 2 puntos de cambio, pueden tener 3 puntos de cambio, 4, 5, 6, la cantidad de puntos de cambio que ustedes quieran. Pero yo les voy a enseñarlo con 2, ¿no? Por demás, con un punto de cambio en este caso, ¿no? Y van a tener 2 alturas de instrumento. En este caso, para la primera altura de instrumento que hicimos, la cota conocida más la lectura promedio, cota en el punto. En este caso, en el punto de estacionamiento en el equipo. Esa es la altura de instrumento número 1, que fue la primera que hicimos por nivelación simple. Ahora, cuando hicimos nuestro punto de cambio, sacamos la cota, que va a ser la siguiente, 413,454. ¿Esa cuál cota es? Tiene que ser la del último punto, ¿no? En este caso, 413,44. 45,4, ¿no? Aquí está. En el punto de cambio, en el 11, ¿se recuerdan que le dije que vamos a tener el punto número 11 y vamos a tener 2 lecturas? La segunda lectura va a ser la cota que vamos a utilizar como punto de cambio. La lectura número 11, la segunda lectura que hicimos para hacer el punto de cambio, su cota de esa va a ser la que vamos a utilizar como cota conocida para sacar la altura del instrumento.
¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Están al corriente? ¿Qué quiere decir? Que el último punto, o sea, el punto número 11, voy a hacer solo el punto número 11. Tuvimos dos lecturas, ¿no? Dos lecturas de hilo superior, hilo medio, hilo inferior. La primera lectura, sacamos normal su cota del punto, todos sus datos. Y la segunda que sacamos, esta es la que utilizamos para hacer nuestro punto de cambio con nuestro equipo, para lecturar los demás puntos. Esta lectura, la segunda, esta va a ser la número 1, esta va a ser la número 2. La segunda lectura del punto 11 es esa. Vamos a sacar la cota, la segunda cota. Aquí va a tener cota 1, y esta va a ser su cota 2. La cota 2 va a ser la que vamos a utilizar nosotros para nuestro punto de cambio como cota conocida. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer estacionamiento? Utilizamos la cota conocida del BM, ¿no? En este caso, para el punto de cambio, la cota conocida, vamos a utilizar la cota conocida del punto, del dato número 2 que vamos a sacar, de la lectura número 2 que sacamos, de esa utilizamos su cota conocida, del punto número 11. Bueno, va a salir la misma cota, obviamente, ¿no? Pero tienen que utilizar la cota del último punto como cota conocida, que va a ser el punto número 11, la lectura número 11. Una vez que utilizan esta como cota conocida, ¿qué luego es para allá la altura de instrumento? A ver, alguien me dice. Más la lectura promedio de ese punto, ¿no? Ahora miren, su cota de este punto, aquí la vamos a anotar ya que no se borra. Su cota de la segunda lectura que yo le estoy dando, del punto 11, su cota es 413, según los cálculos. 413, está feo mi 1. 413,454. Esa es nuestra cota. Ahora nosotros, para hallar la altura de instrumento número 2 de este equipo, del nuevo estacionamiento, la altura de instrumento 2, aquí es igual a la cota conocida, más ¿qué? Más la lectura promedio, ¿no? Más la lectura promedio de ese punto. Ahora mire, vámonos a la lectura promedio del punto 11. Como pueden ver, 1,519. 1,519. Fíjense, la que estamos utilizando es 1,519. Y la lectura promedio del punto 11 es 1,519. No hay donde chiparse, ¿no? Como les dije hace rato, utilizamos ya a la cota conocida de ese punto, del último punto o del punto que ustedes decían, como les dije anteriormente, puede ser el 8, el 7, cualquiera que sea más cómodo para ustedes cuando estén trabajando. Ese punto ustedes lo utilizan como punto conocido, su cota, para hacer el nuevo punto de cambio. Y va a ser esa cota, 413, perdón, va a ser 413,454, que era la cota de ese punto, del 11, más
Es empanadita. Está oscuro si no come. No puedo. ¿Me trajeron salsa? ¿Me trajeron salsa? ¿Una o dos? Tres. Cuando estén un temprano. Bueno, perdón. Bueno, continuamos ya. Creo que ingresó la mayoría. Mientras van ingresando, voy a ir aceptando. ¿Todos pueden visualizar mi pantalla? Disculpen. Sí, automáticamente. Ya. Bueno, nos quedamos en la parte donde estaba explicándole lo de la altura de instrumento número 2, ¿no? A ver, vamos a acomodar esto acá. Ya. Como les dije, ya pudieron ver, ¿no? Que la última cota de la última lectura es la que utilizamos como dato conocido para nuestro último punto de cambio. La cota del punto número 11 es la que estamos utilizando como cota conocida, más la lectura promedio de ese punto 11, que es este, como pueden ver, 1,519. Con eso utilizamos encontramos la nueva altura de instrumento, que es 414,973. ¿Ya? Esa nueva altura de instrumento lo colocan en su planillita, 414,973. Aquí está bien. Esta es la nueva altura de instrumento, 414,973, que es de la segunda lectura del punto número 11. Ahí va, miren. Ahí está su lectura promedio también. Ahora, una vez que ustedes, ¿cómo pueden hacer para calcular su cota? Directamente, miren, altura de instrumento, como les dije, menos la lectura promedio del punto número 12, obtienen la cota del punto 12. Así es como el ingeniero le enseña, ¿no? Lo mismo para el siguiente. Esto se va a repetir porque es la misma altura de instrumento para todos los puntos eso. Lo mismo va a ser altura de instrumento menos la lectura promedio del 13, cota en el punto. Así, ¿no? Así es que sale. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pueden hacer para el nuevo punto de cambio también? A ver, vamos a borrar esto. $414,973.
Ya. Bueno. Ahora vámonos, como les expliqué, ahora vámonos continuando con la explicación, ¿no? Ya calculamos lo que son la altura de instrumentos, ¿no? Ahora vamos a calcular las cotas. Para calcular las cotas, lo mismo, ya ustedes calcularon las primeras cotas hasta el punto 10, y vamos a hacer la siguiente, que es la del 11, en adelante. Es lo mismo ya. Lo único complicadito era esa parte donde les expliqué para hacer el punto de cambio. Después es lo mismo que el anterior ensayo. Cálculo de cota del punto 11, 413,454. Ahora, para el punto 12, ¿qué era? La altura del instrumento, 414,973, 414,973, que es la altura de instrumento, la nueva, que encontramos en la segunda altura, que es esa, lo que les expliqué anteriormente, esa, menos la lectura promedio, la cota en el punto, ¿no ves? Ahí está. Menos la lectura promedio del punto 12, cota en el punto. Lo mismo para el 13. Altura de instrumento, menos la lectura promedio, 1.443, cota en el punto. Así calculan hasta terminar los demás puntos, ¿no? Que va a ser hasta el 20, si no me equivoco. El cálculo de distancia, lo mismo que el anterior ensayo. Calculan la distancia del punto 11, como son dos lecturas, van a tener otra distancia para el punto 11 también. Encuentran para el 12 también 100 por hilo superior menos hilo inferior del punto 12, distancia. Obtenemos su distancia. Lo mismo para el punto 13, 100 por hilo superior menos hilo inferior, distancia de ese punto. Desde el equipo hasta el punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los cálculos, los delta este y delta norte. En este caso vamos a calcular primero para el delta este. Ya en la anterior clase se lo expliqué cómo era. Calculamos hasta el punto número 10, ya calcularon ustedes, ¿no? Que es el ángulo, la distancia por el seno, la distancia del punto, en este caso del equipo, por el seno de su ángulo, obtenemos el delta este, ¿no? Lo mismo para los siguientes puntos, ¿ya? Aquí sería. Ustedes ya calcularon hasta el 10, yo se lo había dado el 11, que es la distancia, la fórmula por el seno de su ángulo. Vamos a tener el delta este. Lo mismo para el punto 11, vamos a tener 2, miren, como pueden ver, 2 delta este. Distancia por el seno de su ángulo, delta este del 11. Lo mismo para el 12, distancia por el seno de su ángulo, su delta este. Lo mismo para el punto 13 y su delta este. El cálculo de los delta norte es lo mismo, es el mismo sistema, la misma metodología. La fórmula es la misma. El delta, distancia por el coseno de su ángulo, ¿no? Ya calcularon hasta el 10, ese es el 11. El 11 yo se lo había dado ya hecho. Como pueden ver, también tiene 2 delta norte, distancia por el coseno de su ángulo, el delta norte. Distancia por el coseno de su ángulo, el delta norte, el punto 11. Vamos a tener 2 delta norte del 11. Lo mismo para el 12, distancia por el coseno de su ángulo, su delta norte. Para el 13 lo mismo, lo propio, distancia por el coseno de su ángulo, delta norte en el punto 13. Ahora el cálculo de las coordenadas, ya se los expliqué también en la anterior clase, es lo mismo, la misma metodología, el mismo sistema. Calculamos nosotros ya el delta este y el delta norte hasta el punto número 10. El 11 yo se lo había dado de hecho, que es el punto de cambio, ¿no? Vamos a tener también punto número 11 y ya el punto de cambio directo, o lo pueden colocar como punto 11 prima, pero
también lo pueden cambiar y lo pueden colocar directo como PC, punto de cambio. Prácticamente es el mismo, ¿no? Ya. Coordenada conocida en menos o más, dependiendo que sea, su delta, ¿no? Tenemos coordenada en el punto. Ya había calculado eso lo anterior y se lo había hecho, ¿no? Lo propio para el norte, su coordenada en norte conocida más o menos su delta norte, coordenada en el punto. Esas coordenadas ustedes lo pueden meter ya al AutoCAD y lo plotean, ¿no? Para el punto de cambio, lo propio va a ser la nueva, ¿no? La nueva coordenada que han sacado, que va a ser 47,9240.43.1 más su delta coordenada del punto de cambio en ¿no? Y lo propio para el norte. La nueva coordenada del punto de cambio, esta es la nueva coordenada, por si acaso, del punto de cambio donde está el equipo. Tiene que ser donde está el equipo, ¿no? Ya les dije en la anterior clase, ¿no? Que tienen que trabajar con la coordenada del equipo donde está estacionado el equipo y de ahí recién utilizar esa coordenada, esa coordenada en norte o en para utilizar para la siguiente, ¿no? Por ejemplo, esta, la del punto de cambio, es la que vamos a utilizar. Esta es la del punto 11, ¿no? Punto 11 prima, que es como nuestro punto de cambio. Del punto 12 ya va a ser su coordenada la que se va a continuar del equipo, que ya es esta, 47,9240. Ya va a ser la que se va a repetir para todo. Esto ya es del equipo ya. Como pueden ver del equipo. Estas son del punto 11. Nada que ver, ¿no? Tienen que encontrar esta para su punto de cambio. Después la siguiente, ya recién utilizan la que va a ser la del equipo, que es la del punto 12, donde va a estar la altura de instrumento ya. Del punto 12 para adelante va a ser su coordenada en y en norte, la conocida. Y ya suman más o menos su delta y su delta norte y encuentran su coordenada de los demás puntos. ¿No ves? ¿Hasta ahí tienen duda o pregunta? Ya es lo último. Eso es lo que se den cuenta, que no tienen que equivocarse con la coordenada que tienen que utilizar ya sea en norte o en del equipo. Eso, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Lo que no se tiene que chipar es nomás que tienen que utilizar la coordenada del equipo para sacar las demás coordenadas de los otros puntos, 1, 2, 3, sucesivamente. El punto 11 son lo que son observaciones, ustedes las colocan según el ensayo. El punto 12 son las conclusiones, van a sacar las conclusiones del ensayo. Y el punto 13 son las aplicaciones. Como mínimo, también 3 aplicaciones, ¿ya? Ya. Hasta ahí daríamos como concluido este ensayo. A ver, ¿tienen pregunta, duda? Mientras formulen sus preguntas, por favor, les voy a pedir que vayan activando sus cámaras para que pueda tomar un screen de pantalla y dar como válida esta clase. Hasta mientras pueden ir haciendo sus preguntas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta del laboratorio, del ensayo? Por favor, activen todas sus cámaras. Disculpe, ¿lo puedo añadir a un amigo, Marco Yucra? Se le salió por internet. Ya, ahorita lo vamos a agregar, ¿ya? Ya, gracias. Ya, Fernández solo Yucra. Fernández, ¿no? Marco, sí, es. Ya. Sí, gracias. Ya. Esperen un momento, ya voy a sacar screen.
¿No eres hermana de Nicole Caterine? ¿De Nicole Plater? Dígame. ¿Tu hermana no es Nicole? ¿O prima? No, es mi prima. Ah, ya. Natalie. Sí, Sí, sí. ya. Pueden apagar sus cámaras, ya está bien. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta del laboratorio? Si no, es para que hemos concluido este ensayo. El siguiente sábado vamos a hacer 2, que va a ser lo que es nivelación simple, pero ya por el método trigonométrico, ya no es geométrico. Ya vamos a utilizar la trigonometría, ya va a ser con nivel de con estación total, ya no va a ser con nivel de ingeniero, ¿ya? Y vamos a hacer también curvas de nivel, ya. Ya nos vamos a meter más a lo que es la materia. Curvas de nivel. Y el domingo vamos a hacer ya perfil longitudinal. Y si nos da tiempo, secciones transversales de una vez. Bueno, esto sería el sábado, ¿no? Bueno, domingo va a ser. Ya. Eso. Disculpa, tengo una duda. ¿Sí? ¿Será que podrías volver a explicar la parte de los ángulos? Donde estaba seno, ángulo de tanto esa parte, no sabía de dónde salió el ángulo. Ah, los Me delta. perdí ahí. Bueno, Sí, igual se los doy para- aquí como dato. Ya, te lo voy a explicar, ¿ya? Igual se los doy. Estos son los delta, los ángulos que utilizamos. Lo que decía de los delta es la fórmula, es para calcular coordenadas, ¿ya? Coordenada en este y coordenada en norte. A ver, te lo voy a mostrar la formulita hasta acá. Que se utiliza la distancia por el seno de su ángulo, por el coseno. Aquí está, mira. Dice en este. Los delta estamos calculando. La distancia, por ejemplo, mira, para calcular el delta este y el delta norte. Dice la fórmula, la distancia del punto, ya sea del 1, 2, 3, del 11, 12, en este caso para calcular el delta este por el seno de su ángulo, de su ángulo horizontal. Y lo mismo para el delta norte. Para esto el delta norte ya va, mira, estos delta van para calcular las coordenadas, que ya va a ser coordenada conocida más el delta norte. Esto va acá y este viene acá. ¿No ves? Es para calcular las coordenadas, son los delta. Que ella va a ser la distancia o el coseno de su ángulo. La distancia, ¿cómo lo encontramos? Por esta fórmula. 100 por el hilo superior menos el hilo inferior. Esa es la fórmula. Y es así como vamos calculando las coordenadas para los demás puntos. Dicho todo eso, estos son los ángulos, miren. Estos son Los los ángulos ángulos. ya lo diste propuesto, ¿no? Ya no hay que encontrarlo nada. No, yo ya se lo estoy dando ya. Si ustedes estuvieran, si ustedes hubieran estado en campo, estos datos ustedes todos lo hubieran sacado. Estos ángulos ya ustedes hubieran sacado del equipo. Yo no se lo hubiera dado, ¿ya? Pero ahorita yo los datos todos se los estoy dando servidito ya. Es de comer nomás prácticamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más que tengan para que terminemos la clase? No, ninguna. Ya. Bueno, nos vemos entonces el sábado. Vamos a hacer 2 laboratorios que va a ser nivelación simple, pero por método trigonométrico y curvas de nivel. Domingo, perfil longitudinal. Si nos da tiempo, secciones transversales. Y ahí terminamos.